Jesucristo, gracias por permitirnos leer este libro tan hermoso que nos ha llevado de la mano, nos ha hecho tomar decisiones, que nos ha hecho cambiar nuestra perspectiva de quién eres. Así que una vez más pedimos de tu gracia para entender, para poder conocerte y también para poder responderte, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Amén. Bien, el capítulo 26, leamos en el verso número 1, dice: No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades,
y asolaré vuestros santuarios, y no leeré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y oirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad que de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Estamos en el penúltimo capítulo del libro de Levítico, y aquí está hablando acerca de las bendiciones por la obediencia, pero también está hablando del castigo o disciplina por la desobediencia de su pueblo, debido al pacto que Dios hizo con ellos y ellos con Dios. Pero vamos a comenzar diciendo que eso es la conclusión de todo el libro. Si el libro habla de la santidad de Dios, el pueblo tenía que obedecer a Dios en respuesta a la santidad de Dios. Si Dios es santo, el pueblo tenía que ser santo, ¿verdad? Entonces aquí hay una bendición por esa obediencia. Ahora, si te das cuenta, el capítulo empieza dividiendo dos cosas, ¿no? Verso 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, entonces, dice Jehová, yo haré esto, pura bendición, ¿verdad? Pero en el verso 14 se torna al revés, porque dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, entonces yo haré esto. Son consecuencias por la desobediencia. ¿Se entiende? Está dividido en dos partes. Ahora, comienza diciendo dos mandatos. El primero de ellos es básicamente no adores ídolos, ¿ok? Pero el segundo es guarda mis días de reposo. ¿Por qué? Quiero decirte algo importante de estas dos cosas. Estos dos mandamientos no son los únicos de los que ha hablado Dios en la ley. Solamente son dos mandatos muy emblemáticos que representan a toda la ley, pero realmente está hablando solamente de esos representantes. Déjame explicarlo de una manera más clara. El día de reposo, por ejemplo, tenía como propósito recordar al pueblo de Israel que ellos habían sido esclavos en Egipto, pero que su Dios, que ha sido fiel a su pacto, que les había prometido darles la tierra prometida, los ha sacado de Egipto, les ha liberado y les ha traído a la tierra prometida, que es, digamos así, su lugar de reposo. Entonces, este día, sábado, se convirtió en un recordatorio del pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, cuando está diciendo en este capítulo, guarda mis días de reposo, no es meramente guarda el Shabbat, sino lo que está diciendo es, guarda mi pacto. Eso es lo que está mostrando el Señor con esto.
Fracasar en guardar el sábado era no responder al pacto de Dios. Era equivalente a rechazar el pacto y como consecuencia dejar de tener comunión con Dios. Era como decirle a Dios, ni esta tierra es tuya, ni yo soy tu pueblo, ni tú eres mi Dios. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, estos dos mandatos solamente representan todo el pacto. Y la idea es, guarda el pacto. Dios hizo un pacto con los israelitas, ¿te acuerdas? Génesis capítulo número 12. Se lo hizo primeramente a Abraham, ¿te acuerdas? Bueno, espérate, desde Adán y Eva. Porque le dijo que de su simiente nacería el que sería el Redentor. Génesis 3:15, perdón. Pero después le hizo este pacto a Abraham y le dijo a Abraham, ¿sabes? Salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y después en esas promesas le dice también que esa tierra sería dada a los descendientes de Abraham. Y esta misma promesa se la repite a Isaac y a Jacob, y de ahí vienen las promesas a las 12 tribus de Israel, ¿no? O sea, en pocas palabras, les prometió la tierra prometida. No solamente liberarlos, sino darles la tierra, y Dios cumplió. Pero ahora en este capítulo dice Dios, yo cumplí mi parte, ahora ustedes cumplan su parte, guardando mis mandamientos. Eso es lo que les dice a los israelitas Dios. Hasta aquí como estamos, ¿eh? Ahora, si ellos cumplían su pacto, Dios iba a derramar bendición sobre ellos. Y aquí del verso 3 al 13 aparecen varias bendiciones. En primer lugar, del verso 3 al 5, habla de la provisión y el sustento. A mí me llama la atención porque dice, mira, vas a estar trillando y antes de que acabes de trillar tu grano que recogiste de la cosecha, ya va a estar otra vez la vendimia, o sea, ya va a haber otra vez cosecha. O sea, ni siquiera te vas a esperar a que haya más cosecha. Ya va a haber cosecha y vas a volver a jalar. Pero dice, pero la vendimia alcanzará a la sementera. Es decir, cuando acabes de recoger el grano de tu trigo, ya vas a otra vez a volver a tener grano suficiente para volver a sembrar. O sea, está hablando de una provisión y sustento constantes en el pueblo de Israel. Ahora, también en el verso número 6 en el verso 6 habla de paz en la tierra. Entonces, qué increíble, Dios está prometiendo esto como una recompensa a la obediencia, la paz en la tierra de Israel. También dice, vas a dormir. O sea, uno cuando duerme tranquilo es porque uno sabe que uno está seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que ellos van a estar completamente seguros, cuidados por Dios. Habla de paz y seguridad de parte de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? También dice ahí, no habrá quien los espante, ¿no? Está increíble hasta para, yo pienso en mis niños que luego tienen pesadillas, que, tranqui, mijo, mira, tú obedeces a Dios y no vas a tener miedo de nada. Ajá. En el Salmo 91 le dice, no tendrás miedo del terror nocturno. Ahora también aquí dice, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ahorita tú no tienes bronca con eso porque, aunque hay un perro muy rabioso afuera de tu casa, le cierras la puerta y pues no pasa nada. Pero en aquel tiempo no vivías en una casa de concreto, o sea, puede, no sé, venir un león o algo así, ¿no? Entonces, ¿sabes? Era una promesa de seguridad para ellos. Ahora también ahí en el verso 7 al 10, habla acerca de una bendición de victoria y supremacía sobre sus enemigos. Chécate lo que dice, ustedes perseguirán a sus enemigos y sus enemigos van a caer a espada delante de ustedes. Está hablando de victoria sobre el enemigo. Pero no solamente eso, dice 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Está hablando de una supremacía en cuanto a la guerra, poder militar. Van a tener tal poder y tal influencia sobre todas las naciones que no van a poder con ellos. Entonces de eso está hablando esta parte. Y del verso número 9 también habla de supremacía numérica, porque dice, los voy a hacer crecer y multiplicar. Serán pocos al principio, pero de repente ¿no? Empezaron a brotar los israelitas, impresionante. Y empezaron a ser una gran nación. Pregúntale a Faraón, ¿verdad? Hasta le dio miedo a Faraón, por eso fue que luego mandó a matar a los hijos de los israelitas. Pero es una promesa de supremacía en todos los sentidos, ¿no? Militar, política, numérica, etc. También ahí en el verso número 11 habla acerca de santificación, porque dice, pondré mi morada en medio de vosotros, y también dice, y andaré entre vosotros y yo seré su Dios.
¿Por qué lo digo como santificación? Porque la palabra santificación significa apartarse del pecado para tener comunión con Dios. Y eso es lo que va a hacer Dios con su pueblo. Los va a apartar del pecado para tener comunión con ellos. Dice, voy a hacer morada en medio de ustedes. Es decir, voy a vivir con ustedes. De manera que yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Todos en una unidad. Dios con su pueblo. A eso me refiero con santificación. Comunión, pues. Y todas son bendiciones por la obediencia. Pero la cosa se pone fea porque en el verso 14, ¿no? Empieza a decir que si no lo obedecen, entonces va a haber una situación muy diferente. Y aquí lo vemos en 5 etapas de quebrantamiento. Si el pueblo no obedecía, Dios iba a traer quebranto al pueblo de Israel en 5 etapas, ¿no? Y todas ellas van de la mano. Cada vez le va subiendo un poquito más el calor al quebranto, de modo que al final puedan ellos tomar decisiones a favor de su Dios. Pero la primera etapa de quebranto está del verso 14 al 17 y toca 3 quebrantos. Número 1, en el verso 16, habla de temor. Dice ahí, extenuación, que significa debilitamiento, y calentura, que habla de enfermedad. Es decir, una de las formas en las que Dios iba a tratar con su pueblo desobediente es dándole temor, dándole debilidad física y enfermedades. Verso 16, trabajo en vano, porque dice, sus enemigos van a comerse todo lo que trabajen, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez algo así, pero te mataste toda la quincena y de repente ya, te pagaron y así de, oye, tenemos que pagar esto, pum, y esto, y pum, y ya se te fue todo, ¿no? Entonces, y ahí dice, tus enemigos la comerán. Entonces estamos hablando que quizá también habla acerca de robo o abuso de parte de sus enemigos. Pero el punto que esto está hablando de que Dios está usando esto para quebrantar a su pueblo. Ahora, eso es en la primera etapa, y en el verso 17 dice, habla de una derrota y sometimiento ante sus enemigos. Verso 17. Van a ser heridos delante de sus enemigos y se enseñorearán de ustedes. En la segunda etapa de quebrantamiento, que está descrita en el verso 18 al 20, se pone peor, porque hay una sequía. Está muy interesante, dice, para empezar, ahí, yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Qué pecado es el que están afrontando los del pueblo de Israel acá? Orgullo, soberbia. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la palabra de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios, entonces eso para Dios es soberbia. Y entonces, ¿cuál es el trato de Dios? Dice ahí, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Ni va a llover y aparte la tierra va a ser infértil. Ninguna de las dos cosas van a poder tener. En el verso 20 también recalca que va a haber un trabajo de parte del pueblo, pero va a ser en vano, no van a tener ninguna cosecha. En la tercera etapa de quebrantamiento, del verso 21 al 22, va a enviarles plagas, pero ahora está muy fuerte esto porque las plagas son las que Dios mandó en contra de los enemigos de Israel en Egipto. Pero ahora las plagas van a ser en contra de Israel. Las mismas plagas que usó Dios para liberarlos, va a ser ahora un medio para quebrantarlos a ellos mismos. Y también en el verso 22 habla de bestias y fieras. O sea, en otras palabras habla de que pues ellos están cuidados y protegidos por Dios, pero también Dios puede quitar su protección y su cuidado de ellos. Entonces, eso está hablando. En la cuarta etapa de quebrantamiento, del verso 23 al 26, habla de una espada vengadora contra ellos. Es decir, batallas perdidas. En la tierra prometida había muchos enemigos que se oponían a que Israel tomara la tierra prometida. De hecho, hasta el día de hoy todavía, ¿no? ¿Qué tal la guerra que está ahí en Medio Oriente, ¿no? Pero en aquel tiempo había muchos, los moabitas, los amonitas, los más bonitos, los no tan bonitos y todos ellos. Y aquí habla de que todas las batallas iban a ser perdidas por el pueblo de Israel. También habla de pestilencia, o sea, enfermedades, verso 25. Y habla también de escasez y falta de saciedad. Dice, 10 mujeres se van a juntar para cocinar algo de comer y eso que cocinen no les va a alcanzar para nada. No va a saciarles el hambre que tienen. Entonces habla de escasez y hambre. Y en la quinta etapa de quebrantamiento, del verso 27 al 39, habla de, como tal, ya destrucción. Me llama la atención porque después de un trato, si el pueblo no se arrepiente, empieza a haber destrucción. Y primeramente habla de destrucción de la población, pero de una manera muy fuerte.
En el verso 29 habla de canibalismo. Y eso que parecía algo muy feo realmente, híjole, sucedió en la historia. En Segunda de Reyes capítulo 6, en el reinado de Joram, rey de Israel, cuando reinaba en Samaria, el reino del norte, resulta que ellos se habían entregado a los ídolos y Dios entregó al pueblo de Israel en la parte norte a los sirios, bajo el mandato del rey Ben-Hadad. Está narrado en Segunda de Reyes 6. Y sitiaron la ciudad de Samaria y hubo tal hambre que las mujeres israelitas cocinaron a sus hijos. Es un acto terrible. ¿Cómo pueden llegar a tal punto de maldad? Lo más lógico que pudiera hacer una mamá es, no, yo te doy mi vida para que tú vivas. Pero la maldad era tal que se comieron a sus hijos. Pero no fue por culpa de Dios, sino porque ellos mismos vivieron una vida de desobediencia contra Dios y sus conciencias estaban totalmente atestadas de maldad. Ahora también vemos que iba a haber una destrucción de los ídolos y también abominará Dios al pueblo. En el verso 30 está hablando de, pues Dios iba a empezar a derribarle todo aquello en que confiaba el pueblo. Muchos empezaban a depositar su fe en ídolos como Baal, Moloch, Astarot y todo, y Dios iba a derribar todo eso. Todo ese sistema de idolatría lo iba a derribar. Pero tú sabes, la idolatría no se contiene solamente a una imagen que adoraba antes a alguien, sino aquello en lo que confías que no es Dios. Es como si el día de hoy de repente tú tienes tu confianza puesta en tu dinero y ¡pum!, te lo tira. Tu negocio y ¡pum!, quiebra. Y tienes puesta tu confianza en una persona, ¡pum!, te falla esa persona. A veces Dios hace cosas así. ¿Con tal de qué? Ahorita lo vamos a ver en el verso 9:40, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo con el pueblo, derribando sus ídolos. Y también en el verso 31-32 está hablando de la destrucción de la tierra. Familia, Israel, la tierra prometida era una tierra donde fluía la leche y la miel. O sea, si hay leche, hay vacas, ¿verdad? Y hay pues hay ganado abundante, entonces hay carne, hay leche y aparte dice que hay miel. Está hablando de prosperidad y una tierra totalmente fértil y era probablemente muy diferente a como el día de hoy lo conocemos. El día de hoy está todo seco y árido, desértico. Pero todo esto iba a ser una consecuencia de la desobediencia del pueblo. En el verso 33 también habla de la dispersión, serían dispersados por todas las naciones. En el verso 34 al 35 habla de un evento que aquí no se explica mucho, pero habla del cautiverio babilónico. Aquí no lo menciona porque estamos en Levítico, y el cautiverio babilónico ocurrió varios añitos después, al final de la época de los reyes, ¿verdad? Entonces sucedió al menos, yo creo, unos 1000 años después. Pero, oye, estamos hablando de este momento en el que fueron tan desobedientes que vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia. Y de todo eso habla esta sección del verso número 34 al 35. En el verso 36 también habla que iban a tener terror y confusión. Y al final, verso 38 y 39, la muerte. Qué extremo que tengan que llegar a un punto tan fuerte de quebrantamiento como la muerte, porque no se quieren arrepentir. Pero bueno, en esto, ¿qué veo, familia? En primer lugar, hay una razón por la cual Dios está permitiendo o va a permitir esos quebrantos. ¿Cuál es la razón? La desobediencia, el orgullo de no querer someterse. Ahí lo vimos en varios versículos, 21, 23, 27, que andan con Dios pero en oposición. Todo el tiempo están llevándole la contraria, están desobedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces esto es una consecuencia de la desobediencia. Pero uno podría pensar, bueno, pero entonces pues vienen los castigos y la disciplina, pero ¿cuál es el propósito, verdad? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué trata así a su pueblo si Él es su pueblo y Él es su Dios? Verso 40. Aquí está el propósito. El propósito de Dios no es destruirlos. También en el verso 44 Él lo dice claramente, ¿no? Dice, no los abominaré para consumirlos. Él no quería, nunca en sus planes tuvo Él exterminar al pueblo de Israel, jamás. También Pablo habla de eso en Romanos, ¿verdad? Pero, ¿para qué entonces quería el quebranto? Para que ellos llegaran al punto
de confesar sus pecados. Y no solamente eso, en el verso 41, para que se humillara su corazón. Eso de humillar su corazón, ¿qué significa? Arrepentimiento. Está uno diciéndole, no quiero, no me vas a obligar. Está bien, Señor. Ya. ¿No? Y es dejar que Dios haga su voluntad, ¿no? Y es dejar que Dios lo haga en mi vida, pues, ¿no? Humillarme de corazón. Y eso no es algo malo, ¿no? Es algo muy bueno, porque lo que quiere Dios al hacer esto es traer bendición, es darte vida, es lo que quería hacer con el pueblo de Israel, porque los caminos de desobediencia conducen a la muerte. Lo que quiere hacer Dios con esos quebrantos es darles vida y librarlos de la muerte. Entonces, todo eso lo quería hacer el Señor. Ahora, también habla en el verso número 43 que al fin ellos se someterían al castigo. Es decir, no solamente dirían, sí, Señor, pequé, me arrepiento, sino ahora se van a someter al trato de Dios. Y todo esto iba a ser simplemente pues una respuesta ante todos esos quebrantos. Entonces, al final yo veo que los quebrantos iban a resultar para algo bueno en la vida de Israel. Bueno, entonces, en el verso 42 habla de que Dios se iba a acordar de su pacto. Si ellos se arrepentían, Dios se iba a acordar de su pacto, no los desechará, no los abominará para consumirlos, sino que será su Dios y ellos su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios hizo un pacto con ellos. Dios no lo va a quebrantar. El hombre lo quebrantó, pero Dios no quebrantó su pacto. Qué impresionante. Números 23, 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y no lo hará. Qué impresionante. Dios, el nombre de Dios, la reputación del nombre de Dios está de por medio. Y Jesús dice, bueno, el Señor dice, voy a cumplir mi pacto. Pero eso sí, Dios va a cumplir y va a ser fiel, pero Israel va a tener que sufrir algunas consecuencias por esos quebrantos. Bueno, hasta aquí cómo vamos, familia. ¿De qué podemos aprender de este capítulo, de esto que Dios está mostrándole a Israel? En primer lugar, lo que podemos aprender es que pues hay bendición por obedecer, pero también hay disciplinas cuando no obedecemos. ¿Verdad que sí? De eso está hablando. Entonces quiero transportarlo un poquito al Nuevo Testamento. Al creer en Cristo, dice la Biblia que hemos sido justificados. De eso hablan muchos Romanos. Eso significa que Dios nos ve como si fuéramos justos y completamente obedientes. Y por eso mismo, al creer en Cristo, recibimos ya por default algunas grandes bendiciones espirituales ya así de a gratis, de gracia. Por ejemplo, en Efesios, vamos ahí, abre tu Biblia en Efesios, capítulo número 1, me voy rapidito, ¿va? En Efesios 1, 5, dice que somos adoptados, hemos recibido de la adopción. En Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha hecho parte de su misma familia como sus propios hijos legítimos. La adopción es algo importante porque nosotros no somos los hijos legítimos. Los hijos legítimos son Israel. Nosotros no formábamos parte de la familia de Dios, pero hemos recibido la adopción. Y la adopción significa ser hechos hijos como hijos legítimos al creer en Cristo, ¿no? Entonces, qué increíble, hemos recibido la adopción. Ahora, en Efesios 1:6, la aceptación de Dios. Qué increíble, Dios nos acepta a su presencia. En Efesios 1:7, redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro perdón. En Juan 3:16 también dice, la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. En Efesios 1:7, ahí adelante habla de gracia y gracia sobreabundante. Tenemos la gracia del Señor. En Efesios 1:9 nos dio a conocer sus planes. Ya lo vimos en Efesios, ¿te acuerdas? Danos a conocer su plan, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En Efesios 1:11, pues herencia, porque somos hijos, pues tenemos un papá. Y todas las cosas del Padre, pues son de los hijos.
Tenemos una herencia de parte del Señor Jesús. También en Efesios 1:13 nos da su Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo. Y así, hay bendiciones que solamente al creer en Cristo, ya son solamente algunas, ya tenemos. Y hay muchas así, nada más por creer a Jesús, sin hacer nada, de gracia, de regalo. Qué impresionante, ¿verdad? Qué increíble. No es como el pueblo de Israel que tenía que obedecer para recibir cosas. Aquí, familia, en Cristo ya recibimos muchas bendiciones espirituales en lugares celestiales. Pero, ahí te va. Ahí te va. También existen bendiciones condicionales en el Nuevo Testamento, que requieren un acto de nuestra voluntad para poder recibir esas bendiciones. ¿Ok? Y solamente un punto antes de explicar algunos ejemplos. Estas bendiciones condicionales no es que las recibamos porque nos las ganamos, sino a pesar de que requieren un acto de la voluntad, realmente si las podemos recibir, no es por nuestros méritos, sino porque Cristo lo hizo posible. ¿Ok? Entonces no podemos llegar a decirle al Señor, pues yo ya cumplí esta, ahora vengo a reclamarte la promesa. Ni siquiera nos ganamos eso. ¿Ok? Entonces no es como para decirle, reclamo esta promesa. No, nosotros no podemos reclamar. ¿Qué vamos a reclamarle a Dios? Reclamo que me perdonaste. ¿Cómo crees? ¿Ah? Más bien tengo que darle gracias, porque si tengo algo es porque pues, Él fue muy bueno conmigo. Pero sí requiere un acto de nuestra voluntad definitivamente. Y vamos a varios ejemplos. Juan 14:21, mi familia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¡Qué impresionante bendición condicional! Él dice que Él nos quiere, fíjate, amar. Y no solamente Jesús, sino el Padre. Amar aquí significa manifestar su amor, porque sabemos que nos ama. Por eso murió en la cruz, porque nos ama. Eso ya lo hemos experimentado de alguna u otra forma. Pero aquí habla de hacer evidente su amor. ¿Okay? Y eso es una bendición si tú y yo tenemos sus mandamientos y los obedecemos. Pues vamos a ver el amor de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y no solamente eso, dice Jesús, me manifestaré a Él. ¿A poco no es de las cosas que tú anhelas y yo anhelo en mi corazón como lo más importante? Yo quisiera algún día ver que Dios se manifestara en mi vida de una manera así. Yo muchas veces seguro has orado por eso. Señor, revélate mi vida, manifiéstate mi vida. Pues sí, obedécele. Tú obedécelo y Él se va a manifestar. Y no solamente podría llegar a manifestarse de una manera así muy sobrenatural, sino más bien en el día a día, viendo cómo te ayuda en medio de todas las dificultades, cómo escucha tus oraciones, cómo se dan las situaciones en el día a día y cómo obra su mano poderosa en medio de todo eso. Familia, es una bendición. Ahora, cuando lo leí, me pregunté así, ya había leído lo demás, lo de adelante, pero me pregunté, ¿de qué manera se va a manifestar? O sea, ¿cómo es que se va a manifestar ante nosotros o cómo? Y no fui el primero en preguntar, porque en el verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? O sea, le preguntó lo mismo. Fíjate lo que le dijo Jesús. Fíjate cómo se quiere manifestar Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Vendremos y haremos morada con Él. No sé si captamos la dimensión de lo que nos está diciendo Jesús. Es Jesús diciendo, yo y el Padre vendremos a tu casa a hacer morada contigo. No te voy a tener como un hijo que veo de vez en cuando, sino voy a vivir contigo. Ahí voy a hacer morada contigo. Ahora también y esto habla de una relación continua, cercana, estrecha, permanente. Verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esas cosas estando con vosotros. Pero fíjate, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Otra manera en la que Jesús se quiere manifestar es a través de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Cómo? Consolándonos. Ahí dice el Consolador, el Espíritu Santo. Él quiere traer consuelo a tu vida. También la palabra consuelo significa ayuda, ayudador. También significa aquel que te anima. ¿Ok?
Entonces, Él quiere hacer todo eso a través de su Espíritu. No sé si el día de hoy lo está experimentando, pero si no sabes qué hacer, aquí está lo que tienes que hacer. Obedece al Señor. El Señor va a manifestarse dándote consuelo, ánimo, ayuda, fortaleza en aquellas cosas que no puedes. También dice aquí, Él te va a enseñar todas las cosas, ¿sabes? Es maravilloso ver cómo Jesús, cuando lees tu Biblia, le entiendes. Esto es algo que nunca había visto y ahora lo entiendo. Pues es que es el Espíritu el que te está enseñando todas las cosas. También dice aquí, te recordará todo lo que os he dicho. Entonces vas en el camino, ¿no? Haciendo tus cosas como siempre, y de repente te surge una situación y de repente el Espíritu te empieza a recordar. Acuérdate de esto, Romanos 5, ¿no? Efesios 3. Claro, gracias Señor. El Espíritu Santo va a estar contigo para recordarte todo lo que Jesús te ha dicho. Verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Si uno tiene miedo y no tiene paz en su vida, es probablemente por eso. Pero cuando tú estás obedeciendo al Señor, Él va a manifestarse trayendo paz a tu corazón. No significa que quite los problemas. Lo que significa es que te va a dar paz en medio de los problemas. Una paz que es sobrenatural. No como el mundo tiene paz cuando no tiene bronca. Pero el cristiano tiene paz a pesar de que tiene conflictos. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces fíjate, está increíble. Vamos a otro pasaje, Juan 15:7, ya adelantito. Son ejemplos, familia, pero hay un buen. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, muchas veces nos quedamos con la segunda parte. Pídele a Dios lo que quieras, Él te va a escuchar. Pero, espérate. Sí, Él te va a escuchar, dice, tú puedes pedirte todo lo que quieras a Él y Él te lo va a dar siempre y cuando tú permanezcas en su palabra y su palabra permanezca en ti. ¿Okay? Entonces habla de permanecer a Él y habla de un pámpano, o sea, es como una rama que está pegada al tronco. De la misma manera yo tengo que estar completamente unido a mi Señor Jesucristo, pegado a Cristo, teniendo comunión con Él, y entonces voy a poder pedirle todo lo que yo quiera y me lo va a dar. Pero ojo, cuando estoy pegado a Él, ya no voy a pedir lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Entonces, por eso se pide lo que Él quiera. Bueno, ahora también en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la bendición? Perdón y limpieza. Pero ¿cuál es la condición? Si confesamos nuestros pecados, ¿no? Tenemos que venir a confesar nuestros pecados ante el Señor y arrepentirnos, porque si no hay eso, pues ¿cómo vamos a poder reclamar, dice, la bendición? Bueno, Mateo 11:28, chécate lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí el punto es, ¿sabes? Él nos quiere dar descanso para nuestra alma, pero la condición, dice aquí, es, primero, número uno, que es ahí, venir a mí. O sea, está importante esto, porque de repente es como, es que no puedo hallar paz, es que no tengo descanso en mi corazón. Pues ya veniste al Señor Jesús, porque pues, tú puedes venir al pastor o a tu amigo que es cristiano o así, pero si no vienes a Cristo, no va a pasar eso. Tienes que venir a Cristo. Y también dice ahí, ven a Cristo, y dice, y ponte su yugo. Qué loco, ¿no? ¿Qué significa eso? Obedécelo. Sométete a su palabra. Y entonces vas a tener descanso para tu alma. Promesas del Señor condicionadas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese versículo es de los más usados, ¿verdad? De repente pasa algo y alguien te dice, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Y tú así de, pero a mí no. Pues es que tiene una condición. Si tú no amas a Cristo, por supuesto que eso que te está pasando no te va a ayudar a lo que tú quieres. Pero si tú amas a Dios, es decir, ¿qué significa amar a Dios? Obedecer sus mandamientos.
Si tú amas a Dios, eso que te está pasando, vas a entender que es para tu bien. Entonces, ahora sí cobra sentido. Porque lo que me está pasando a lo mejor no va de acuerdo a lo que yo quiero, pero sí va de acuerdo a sus planes. Y eso es lo que yo quiero, que Él salga glorificado, que Él cumpla sus planes, y eso es para bien. Definitivamente. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nos encanta siempre decir, Dios está contigo, bro. Dios está contigo, ¿no? No tengas miedo ni desmayes porque Dios está contigo. Ajá, pero dile también el verso 8. Exactamente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Ahí sí, no temas ni te desanimes, porque ahí sí Dios, Jehová tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces son ejemplos, mi familia, para darnos cuenta cómo Dios nos quiere bendecir y la obediencia es importante para el Señor. Ahora, solamente un punto importante. Esto no es la regla, sino que es las bendiciones de Dios son en lo general. ¿A qué quiero referirme con esto? Deben verse en general estas bendiciones, pero no son la regla. El cristiano obediente generalmente va a cosechar buenos frutos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que generalmente sucede. Y generalmente el desobediente cosecha malas consecuencias. Obvio, generalmente así sucede. Pero no siempre es así. A veces el creyente obediente sufre. Y a veces el desobediente pareciera que le va mejor que nunca. Interesante, ¿verdad? Pero ojo, no porque sufras, si estás obedeciendo a Dios, no porque sufras significa que Dios te está castigando o rechazando o algo así. Veamos a Job. Job era un hombre que Dios consideró como un hombre justo y obediente. Y padeció. ¿Y qué me dices de José? José fue metido a la cárcel. Y eso que él no se vio que fuera un hombre pues impío o malo, ¿verdad? Estaba obedeciendo, hasta huyó de la mujer de Potifar, ¿no? Es más, Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él padeció por obedecer al Padre yendo a la muerte y muerte de cruz. Entonces, si te das cuenta, no es una regla. Hay veces en que hay excepciones y ahorita vamos a hablar por qué. Pero del otro lado, no significa tampoco que porque prosperes, entonces significa que estás haciendo las cosas muy bien, que digamos. Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que no necesariamente la prosperidad o que todo salga bien significa que estoy bien con Dios. Ahora, si eres obediente y estás padeciendo, es porque hay un propósito de Dios superior a nosotros. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que pasó con Job. Él no lo entendía, pero había algo bueno que Dios quería hacer. Le iba a ayudar a bien a él y también iba a hacer algo para Dios, para glorificarse. Entonces, piensa en eso. Si estás obedeciendo al Señor, entonces lo que te pasa no es un castigo de Dios. Probablemente es una prueba o algo que Él tenga planeado. Usarte y usar tu situación. ¿Ok? Entonces veámoslo con propósito. Pero si somos desobedientes y prosperamos, también hay un propósito con eso. ¿Ok? ¿Cuál es ese propósito? Que te arrepientas. Romanos 2:4 dice que la benignidad de Dios nos conduce o nos guía al arrepentimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás haciendo todo mal, como dijera un cuate, todo mal, mano. Así decía, bueno, todo mal, pero le iba re bien. Entonces, ¿qué onda? Para que te des cuenta de la clase de Dios que te está tocando tu puerta. Para que te des cuenta de lo bueno que es Dios, que a pesar de que a veces hacemos las cosas tan terribles,
Dios está dispuesto a amarnos y bendecirnos y que probemos un cachito de ese amor y de esa gracia en nuestras vidas. ¿Y eso qué nos debe llevar a decir? ¿Quién eres, Dios? Acercarte a Dios, entregarte a Dios. Velo así. Qué increíble, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿pero qué? Entonces, Dios sí disciplina a veces. Eso también significa que Dios bendice al obediente en lo general, pero también disciplina al desobediente. Y quiero tocar este punto. Si estamos haciendo algo que no está bien, pues puede ser que sí, el Señor también nos discipline. En Hebreos 12:5 habla de que un padre que ama a sus hijos, pues les va a tener que dar su vara, su vara celestial. Porque Dios ama a sus hijos y por eso los corrige, porque no quiere que vayan en el camino de muerte. Si Dios te dejara hacer lo que estás haciendo, te vas a ir al abismo. Dios quiere rectificar tu camino y que vuelvas a Él para que experimentes otra vez su gracia y su amor y su presencia en tu vida. Ahora, también esto está bien interesante porque si somos creyentes en Cristo, esto por un lado también me alivia porque aunque me discipline, la disciplina del Señor a un creyente no significa que perdió su salvación. Para nada. Eso es algo que nunca va a pasar. Si hemos creído en Cristo no hay juicio, ¿ok? Pero sí es una corrección porque eso nos va a llevar a alejarnos del Señor. Por otro lado también, hay un propósito en la corrección. ¿Y cuál es el propósito? Lo vimos ahorita allí en Levítico. El propósito es confesar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Que estamos dejando de batallar con Dios, ¿no? Todo el tiempo llevándole la contraria a Dios. Y orgullosos y no querer someternos a su voluntad. Que simplemente digamos, no quiero, bueno, sí, ya. Está bien, Señor. Ya me di cuenta que es lo mejor para mí. Pues tiene que ver con llevarte al punto de confesarlo y arrepentirte de corazón. Porque si nos estamos oponiendo a Dios, eso nos va a hacer mal. Es necesario cambiar de dirección. Pero te quiero dar una promesa final. A pesar de que nosotros fallemos, mi querida familia, y que seamos desobedientes algunas veces, Dios es fiel. Y Él no va a retirar su pacto que hizo contigo en la sangre de Cristo. En 2 de Timoteo 2:13 dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad? Lo que Él prometió, no lo hará. ¿Qué te parece si terminamos con una oración, familia? Te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje que estamos estudiando. Y también te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos pongas en nuestro corazón el querer, como el hacer, guardar tu palabra, obedecerte en todo momento, Señor. Y, Señor, te pedimos que tú, junto con la obediencia, derrames bendición en nuestras vidas y que podamos verte a ti, tu mano obrando, Señor. Y también, Señor, la fidelidad a través de tus promesas en nuestras vidas. Derrama bendición, pero ponnos un corazón obediente. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús.